Nunca pensé que un trabajo tan simple pudiera poner mi vida de cabeza. Mi nombre es Andrés, tengo 27 años, y hasta hace poco solo intentaba sobrevivir en Madrid con un empleo que nunca imaginé que me enfrentaría a mis propios miedos. Comencé con el bronceado artificial como un recurso para pagar las cuentas. Nada más. No era pasión, ni ambición, solo una forma de mantenerme en pie. Pero aquel encargo cambió todo. Me llamaron para preparar a un competidor de físico-culturismo, un favorito del campeonato nacional. No me dieron muchos datos, apenas un nombre: Diego. Cuando lo vi entrar, entendí que no sería un cliente más. Su presencia imponía más que cualquier palabra. Apenas un saludo seco, una mirada que parecía querer medir cuánto resistiría yo al estar tan cerca. Y mientras preparaba el aerógrafo, escuché su primera frase. ¿Has trabajado con alguien de mi tamaño? No fue una pregunta inocente, era un reto. Contesté sin titubeos, pero por dentro algo se movió. Aquel hombre, con un cuerpo tallado a base de disciplina y sacrificio, se mantenía inmóvil frente a mí como si todo el cuarto se hubiera reducido a nuestra respiración. Inicié el trabajo en silencio, siguiendo el protocolo, pero su voz volvió a romper la calma. ¿Siempre trabajas solo? Casi siempre. ¿Nunca te sientes solo? No era una curiosidad superficial. Era un reflejo de algo más profundo. Esa vulnerabilidad escondida en una pregunta sencilla me descolocó. No respondí de inmediato. Él tampoco insistió. Me limité a continuar, pero en su mirada había algo que no desaparecía. Un peso invisible, como si cargara con preguntas que jamás se atrevía a pronunciar en voz alta. Días después volvió. Ya no estaba acompañado. Solo él, agotado por los entrenamientos, pero firme. Esa vez me preguntó algo que me dejó sin aire. ¿Te gusta realmente lo que haces? Contesté que sí, que lo que más valoraba era la confianza que la gente depositaba en mí al dejarse ver sin defensas, sin escudos. Diego bajó la vista y murmuró. ¿De eso se trata entonces? ¿De confianza? Esa palabra quedó flotando entre los dos, y en ese instante comprendí que no se refería solo a mi trabajo, sino a él mismo, a la dificultad de confiar en alguien más allá del escenario, más allá de los músculos que todos aplaudían. En la tercera sesión, la tensión ya era evidente. Apenas comenzamos, su voz surgió de la nada. ¿Alguna vez has hecho esto con alguien que te atraía? Mi corazón golpeó fuerte. Respondí con evasivas, pero él no aceptó. Eso no fue un no. Lo miré sorprendido y por primera vez vi un destello distinto en sus labios. No soberbia, no desafío, sino nerviosismo. Como si hubiera cruzado una línea sin saber si yo la cruzaría también. Me preguntó entonces, ¿y qué crees que pienso yo ahora? No supe qué contestar. Solo dije lo primero que me salió. Creo que estás intentando descubrir algo. Y tal vez tengo miedo de la respuesta, respondió él. No hubo más palabras, pero desde ese momento entendí que lo que me unía a Diego ya no era un simple trabajo. Él estaba luchando contra sí mismo, contra una vida entera dedicada a la apariencia y a esconder cualquier debilidad. Y yo estaba allí, demasiado cerca para fingir que no lo veía quebrarse. La cuarta vez llegó tarde. Llovía en la calle, y cuando entró, su expresión lo delataba. Estaba roto por dentro. Apenas dijo, «Se acabó». Ella me dejó. Hablaba de su novia, la misma que lo había acompañado el primer día. Sus palabras no tenían rabia, solo un vacío inmenso. Me dijo que vivo escondido, que nunca estuve presente, ni para ella ni para mí mismo. Y lo vi como nunca antes, no el atleta invencible, sino un hombre perdido en su propio reflejo. Mientras trabajaba, confesó casi en un susurro. En la última sesión, cuando tocaste mis hombros, sentí algo distinto. Y me asusté. Yo no respondí. El silencio pesaba tanto como su respiración entrecortada, hasta que al final levantó la vista y dijo lo impensado. Quiero besarte, pero temo arruinarlo todo. Me alejé un paso, no por miedo, sino para darle espacio. Entonces no lo hagas todavía.
Solo deja que te vea como eres. Él permaneció quieto, pero en sus ojos ya no quedaba la coraza que siempre había mostrado, y entendí que ese era el verdadero comienzo de una historia que podía cambiarlo todo. Los días posteriores a aquella confesión fueron de un silencio extraño. Diego no me escribió, yo tampoco lo busqué. El campeonato lo absorbía todo, y yo sabía que necesitaba espacio. Pero 3 noches después, cuando golpearon mi puerta, lo encontré allí, empapado por la llovizna, con una urgencia en los ojos que me heló la sangre. Entró sin pedir permiso, dejó la mochila en el suelo y habló de inmediato. Ella me escribió, «¿Quiere verme?» No hizo falta preguntar de quién hablaba. Su exnovia, la misma que lo había acompañado en la primera sesión. Caminaba de un lado al otro, incapaz de quedarse quieto. Dice que cometió un error, que aún me ama. Su voz temblaba más de rabia que de tristeza. Y yo no sé qué hacer. Intenté decirle que no me debía explicaciones, pero me interrumpió. Sí te las debo. No quiero que pienses que estoy aquí solo porque ella no está. Pero no puedo negar que una parte de mí aún siente algo cuando aparece. No sé si es amor o solo miedo a soltar lo que conozco. La sinceridad dolía más que cualquier mentira. Me acerqué, puse una mano en su brazo y le dije que quizá lo mejor era verla, enfrentarse a ese pasado y aclararlo de una vez. Él me miró con desesperación. ¿Y si descubro que contigo estoy cometiendo un error? Esa frase me atravesó como un cuchillo. Respiré hondo y respondí que prefería su honestidad, aunque me destrozara, a tenerlo a mi lado lleno de dudas. Diego se hundió en el sofá, la cabeza entre las manos, y susurró. No quiero perder lo que empezamos, pero tampoco sé cómo dejar atrás lo que fui. Aquella noche no intentó besarme. Se quedó en silencio hasta que dijo que al día siguiente vería a Carla, pero que pasara lo que pasara, volvería a decirme la verdad. Y cuando se marchó, supe que estábamos en una encrucijada. O se aferraba a un pasado que lo asfixiaba, o se arriesgaba a un futuro conmigo. El día siguiente fue interminable. Cada notificación en mi móvil me erizaba la piel, pero no hubo mensajes hasta la noche. A las 8 escuché los golpes en la puerta y lo vi allí, con los ojos enrojecidos. Entró en silencio, dejó el abrigo en una silla y me miró con un cansancio que no era físico. Ella me pidió volver. Dijo que estar contigo era una fase, un error. Las palabras le salían a trompicones. Pero yo le dije que no. Me quedé inmóvil. Él continuó. Por primera vez entendí que no era confusión. Era miedo. Miedo a ser yo mismo. Y contigo no tengo que fingir. Esa confesión me desarmó. Pero también entendí que no bastaba con elegir quedarnos. El verdadero desafío estaba por llegar, porque lo que nos unía no era un secreto eterno. Tarde o temprano, el mundo lo vería. Y el mundo apareció antes de lo esperado. Un par de días después, Diego compitió. Subió al escenario con la misma fuerza de siempre, pero yo sabía que buscaba mis ojos entre la multitud. Ganó. La sala entera lo ovacionó. Y justo después, mientras lo felicitaban, una voz cortante se escuchó entre el bullicio. ¿Y quién es él? Era su padre. Alto, serio, con la mirada dura que atravesaba cualquier resistencia. Diego se tensó, pero yo ya estaba demasiado cerca para desaparecer. Su padre me recorrió con los ojos y masculló lo que muchos pensaban, pero nadie decía. Tantos años sacrificados para que termines enredado con un hombre. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Diego intentó replicar, pero yo puse una mano en su hombro. No valía la pena discutir allí, frente a todos. Nos fuimos en silencio, mientras los murmullos seguían detrás como dagas. Esa noche lo encontré destrozado. La victoria sabía amarga. No importa lo que logre, dijo con la voz rota. Siempre me verán como un error. Yo lo miré fijamente. No eres un error. Lo único que te puede destruir es seguir viviendo para callar a los demás. Diego bajó la mirada,
pero en su silencio había una batalla. Y entendí que el verdadero campeonato apenas comenzaba. No era contra otros competidores, sino contra el miedo, el juicio y las cadenas que su propio entorno le imponía. Después de aquella noche, la victoria de Diego perdió brillo. Las felicitaciones llegaron, las fotos se compartieron en redes, pero lo único que la gente comentaba era la reacción de su padre. No se hablaba de su cuerpo trabajado ni del trofeo en las manos, sino de las palabras que retumbaron en el auditorio. Y aunque Diego intentaba disimular, yo veía cómo cada comentario lo desgastaba. Un día, mientras revisábamos su rutina de entrenamientos, recibió un mensaje de un antiguo compañero del gimnasio. «Hermano, dicen que lo tuyo con ese tipo es cierto. ¿De verdad vas a tirar tu carrera por eso?» Diego me lo mostró con una sonrisa amarga, como quien enseña una herida abierta. «Ellos no entienden», dijo en voz baja. «Creen que mi vida solo vale si sigo el guión que esperan de mí». Quise responder, pero esa misma tarde todo se complicó. Una foto nuestra comenzó a circular en un foro de culturismo. Era una imagen inocente, tomada al salir de un café, pero bastó para encender rumores. Algunos lo defendían, otros lo destrozaban con insultos. Y lo peor llegó cuando varios patrocinadores llamaron para aclarar su situación. «¿Quieren que lo niegue?», me dijo Diego con la mirada perdida. «Que diga que todo son habladurías, que tú eres solo un conocido». El silencio entre nosotros pesó como nunca. Yo sabía lo que estaba en juego: contratos, viajes, premios, y también sabía que, si me convertía en un obstáculo para su carrera, tarde o temprano me odiaría por ello. Esa noche discutimos por primera vez. «No te estoy pidiendo que lo grites al mundo», le dije, tratando de contener las lágrimas. «Solo que no me borres de tu vida como si fuera una vergüenza». «No entiendes la presión», respondió alzando la voz por primera vez. «No es solo mi nombre, es mi familia, mi equipo, todo lo que construí». Me quedé helado. La palabra todo me atravesó como un golpe. ¿Acaso yo no formaba parte de ese todo? Pasaron días fríos entre nosotros. Diego se encerraba en el gimnasio, yo en mi trabajo. Apenas hablábamos, y, cuando lo hacíamos, era para discutir. Hasta que una noche llegó tarde, agotado, y se desplomó en el sofá. Lo vi romperse por dentro, sus manos temblando mientras decía: «Hoy mi entrenador me preguntó si era cierto». No supe qué responder. Solo vi su cara de decepción. Y me quedé callado. Me acerqué, lo abracé, pero él apenas reaccionó. Era como si el peso de todos los juicios lo hubiera dejado sin aire. La grieta se abrió más cuando un amigo suyo de la infancia vino a visitarlo. Yo estaba allí, y aunque el chico fue cordial conmigo, después escuché la conversación en el pasillo. «Diego, no es buen momento para distracciones. La gente habla demasiado. Piensa en tu carrera». Esa palabra otra vez, carrera, como si todo lo demás fuera un simple estorbo. Esa noche, Diego evitó mirarme, y al día siguiente me soltó la frase que más temía: «Quizá lo mejor es que tomemos distancia». El silencio me cortó la respiración. No gritó, no lloró, no buscó excusas, solo dejó caer la sentencia, como quien se rinde antes de pelear. «¿Distancia?», pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. «Después de todo lo que dijiste, ¿de lo que elegiste?». Él bajó la mirada. «No quiero perderte, pero tampoco sé si puedo contigo cargar todo lo que viene». Fue como escuchar que yo era un peso, no un compañero. No respondí. Me limité a recoger mis cosas y salir. Afuera, la ciudad rugía con normalidad, mientras dentro de mí todo se derrumbaba. Pasaron semanas sin vernos. Su nombre aparecía en entrevistas, siempre con respuestas calculadas. Nunca me mencionaba, y aunque una parte de mí esperaba que apareciera en mi puerta como tantas veces, no sucedió. Hasta que una tarde recibí una llamada anónima. Una voz femenina, firme, directa. «Soy Carla. Necesito hablar contigo». No entendí qué buscaba, pero acepté. Nos encontramos en un café discreto.
lejos de los gimnasios y de las cámaras. Ella no fue hostil. Al contrario, me miró con cierta compasión. Diego está perdido, dijo sin rodeos. Cree que puede esconderse de sí mismo, pero solo se está destruyendo. Tú lo sabes mejor que yo. Sus palabras me descolocaron. No sonaban a reclamo de exnovia celosa, sino a alguien que conocía bien sus miedos. No vine a pedirte que te alejes, añadió. Vine a advertirte. Si él no toma una decisión pronto, lo harán por él. Y lo que viene no será fácil. Salí de aquel encuentro con un nudo en la garganta, porque por primera vez entendí que lo que enfrentábamos ya no era solo entre nosotros dos. Era un juicio colectivo, una maquinaria de presión que no dudaría en aplastarnos. Y lo peor de todo era que, en el fondo, yo empezaba a temer que Diego cediera. Las palabras de Carla me quedaron retumbando. Intenté concentrarme en mi vida, en mi trabajo, pero la sombra de Diego me seguía a todas partes. Hasta que una noche recibí un mensaje suyo, después de semanas de silencio. Necesito verte. Dudé. No sabía si estaba preparado para escucharlo, pero la urgencia en esas 3 palabras me obligó a aceptar. Nos encontramos en un parque casi vacío, a la luz tenue de los faroles. Diego estaba sentado en un banco, cabizbajo, con el gesto de alguien que carga más de lo que puede. Me acerqué con cautela, y cuando levantó la mirada, vi algo en sus ojos que me estremeció. Miedo. Han filtrado otra foto, dijo de golpe. Esta vez desde el vestuario. No entendí. Entonces me mostró el móvil. Una imagen borrosa, pero suficiente para reconocerlo a él abrazándome, tomada a escondidas, probablemente en el gimnasio. Los comentarios eran feroces, insultos, burlas, amenazas. ¿Quién pudo hacer esto? Pregunté con rabia. Diego negó con la cabeza. No importa quién, importa lo que viene ahora. Me dieron un ultimátum. O lo desmiento públicamente o pierdo todo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y qué piensas hacer? El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa. No se atrevía a decirlo, pero lo entendí. Estaba considerando negarme. ¿Vas a borrar lo que somos solo para calmar a esa gente? Le reproché, la voz quebrada. ¿Vas a regalarles la parte más sincera de ti? No lo entiendes, respondió con desesperación. No es solo mi vida, es mi familia, mis patrocinios, mi nombre. Siempre tu carrera, interrumpí. ¿Y yo qué soy? ¿Un error que hay que esconder? La discusión subió de tono. Por primera vez lo vi gritar, golpear el banco con el puño, y, en medio de su furia, soltó lo que más me hirió. Si tengo que elegir entre mi futuro y esto, elegiré mi futuro. Las palabras quedaron flotando como un cuchillo en el aire. No dije nada. Me levanté y lo dejé allí, con su rabia y su miedo, mientras dentro de mí algo se rompía definitivamente. Los días siguientes fueron un infierno. Las redes ardían, los programas deportivos debatían sobre su escándalo, y yo observaba todo desde la distancia, sintiéndome convertido en un fantasma. Hasta que sucedió lo inevitable. Una rueda de prensa. Diego apareció frente a las cámaras, con traje impecable, rodeado de micrófonos. Lo vi en vivo, con el corazón en la garganta. Un periodista preguntó directamente, ¿son ciertas las imágenes? ¿Mantiene una relación con ese hombre? El mundo se detuvo unos segundos. Diego tragó saliva, respiró hondo, y entonces dijo, no, son malinterpretaciones, solo es un conocido. Sentí como si me arrancaran el aire. Cambié de canal antes de escuchar más. En ese instante comprendí que para el mundo yo había dejado de existir en su vida. Pasaron días oscuros. No contesté a sus mensajes, no abrí la puerta cuando vino a buscarme. Estaba decidido a no dejar que me hundiera con él. Pero la herida era demasiado profunda. Había confiado en que su lucha sería también la mía, y ahora solo quedaba la traición. Una tarde, mientras caminaba por el barrio intentando despejarme, escuché mi nombre. Era Carla. Sé lo que sientes, me dijo sin rodeos.
A mí también me borró cuando le convenía. Su confesión me sorprendió, pero no me consoló. No quiero ser parte de un patrón, le respondí con amargura. Si él no sabe quién es, yo no puedo enseñárselo. Ella asintió con tristeza. Lo sé, pero también sé que tarde o temprano se dará cuenta de lo que perdió. Y entonces será demasiado tarde. Sus palabras quedaron grabadas. Y, aunque dolían, había en ellas una verdad que no podía negar. Diego había elegido, y esa elección no me incluía. Pasaron semanas hasta que lo volví a ver. Fue por casualidad, en una competencia local. Estaba en el escenario, con la misma imponencia de siempre, los músculos brillando bajo las luces, la multitud aplaudiendo. Pero cuando lo miré de cerca, vi algo distinto. No había fuego en sus ojos. Ganó, sí. Levantó el trofeo, sonrió a las cámaras, pero su sonrisa era vacía. Al salir del recinto, lo encontré esperándome en la puerta. El público lo rodeaba, pedían fotos, autógrafos, pero en cuanto me vio, se abrió paso entre todos, hasta quedar frente a mí. «Necesito hablar contigo», dijo con voz entrecortada. Lo miré fijo, con el corazón dividido entre el amor y la rabia. «Ya hablaste», le respondí con frialdad. «Lo hiciste frente a todo el país. Y yo escuché». Él bajó la cabeza, incapaz de replicar. Y en ese silencio entendí que la batalla más grande de Diego no era contra el público ni contra los medios, sino contra sí mismo. Después de aquel encuentro en la puerta del recinto, me juré no volver a mirar atrás. Intenté reconstruirme poco a poco, rodeándome de amigos, enfocándome en mi trabajo y en todo lo que no dependía de Diego. Sin embargo, el eco de lo vivido no desaparecía tan fácil. A veces, en el silencio de la noche, recordaba su voz quebrada, su miedo, y me preguntaba si alguna vez tendría el valor de ser libre. Un mes después, me llegó la noticia. En una entrevista televisiva, Diego había sido cuestionado otra vez. Esta vez no había preparado un discurso. No había escapatoria. Y, ante la insistencia de un periodista, lo vi suspirar y decir: «He mentido. No fue un error ni un malentendido. Estuve con él. Lo quise. Y lo sigo queriendo». El estudio quedó en silencio. Los presentadores no supieron qué decir. En las redes, el video se propagó como fuego. Unos lo aplaudían, otros lo atacaban, muchos lo señalaban con odio. Pero por primera vez no retrocedió. Aguantó de pie, sin esconderse. La confesión removió todo. Los patrocinadores empezaron a retirarse. La federación lanzó comunicados ambiguos y su círculo más cercano se dividió. Pero en medio de ese caos, yo sentí algo extraño. Paz. Porque ya no era yo quien debía cargar con su miedo. Ahora era él quien enfrentaba su verdad frente al mundo. Unos días después, Diego apareció en mi puerta. No venía con traje ni con sonrisa ensayada, solo con los ojos cansados y una voz sincera. «Sé que no merezco otra oportunidad», me dijo. «Sé que te fallé cuando más necesitabas que me eligiera. Pero tenía que hacerlo así, a mi tiempo. Ahora ya no tengo nada que esconder». Lo escuché sin interrumpir. Había rabia todavía, pero también un alivio inesperado al verlo asumir lo que antes negaba. «No puedo borrar lo que pasó», le respondí. «Tus palabras me dolieron como nunca antes, pero también sé que no quiero vivir con odio. Lo que hiciste te trajo consecuencias, y solo tú puedes cargar con ellas». Diego asintió. «Lo sé. Perdí contratos, amigos, hasta mi familia me dio la espalda. Pero, por primera vez, siento que me pertenezco. Y eso me da fuerza para seguir». Lo vi con detenimiento. Ya no era el hombre que conocí en los vestuarios, blindado de músculos y silencios. Ahora era alguien que había perdido casi todo, pero que había ganado lo más importante: autenticidad. No le respondí con un sí ni con un no. Le ofrecí un abrazo. Fue breve, pero suficiente para que entendiera que el perdón es un camino, no un instante. Con el tiempo, nuestras vidas siguieron rumbos distintos.
Yo decidí continuar mi trabajo, formarme, abrirme espacio sin depender de su sombra. Diego siguió compitiendo, pero ya no con la misma presión de antes. Subía al escenario sin patrocinios lujosos, sin flashes que lo vendieran como un producto perfecto. Y, aunque el público estaba dividido, cada vez que terminaba una presentación, había gente que lo aplaudía de pie, no por sus músculos, sino por su valentía. Años después, cuando nuestras miradas volvieron a cruzarse en un evento, no hubo reproches ni viejas heridas, solo una sonrisa leve, como la de quienes sobrevivieron a la misma tormenta. Entendí entonces que el amor no siempre termina en una historia compartida, pero sí puede dejar un aprendizaje imposible de borrar. Nadie debería tener que elegir entre su verdad y el derecho a ser amado. Diego pagó el precio de sus mentiras, pero también recogió la libertad de su confesión. Y yo, aunque ya no a su lado, aprendí que la dignidad vale más que cualquier promesa rota. Por eso hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de lo vivido, respondo que no, porque aquella historia, con sus traiciones y sus silencios, me enseñó que la peor cárcel es el miedo, y que la única salida real es atreverse a ser uno mismo.